Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Seguro, Salmo capítulo 64 hasta el capítulo 66. Señor, gracias, Padre, porque en este día podemos entender que nuestra seguridad, Padre, no depende del seguro de la casa o del seguro de vida, sino que depende, Señor, en ti. Gracias, Padre, por darnos la habilidad de tener una mente que nos ayude así a procesar y a entender el porqué de muchas cosas y aquellas otras que quizás quisiéramos saber el porqué, Señor, que no sabemos. Ayúdanos a poder depender de ti diariamente, confiando, Señor, que tú lo tienes todo bajo control. Te adoramos y exaltamos en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que vamos a mirar acá, hermanos, de igual manera que el Salmo 64 al 66. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí es David es guardado del pánico. Luego tenemos Dios de poder en el 65 y el 66 Dios de muchos. A mí podríamos preguntar, ¿verdad?, quizás para entender mejor estos salmos, ¿cuál fue la mejor noticia que uno ha recibido en este año pasado? La mejor noticia que usted ha recibido. ¿Cuál fue la peor? Y alguna vez alguien ha venido a decirle, tengo buenas y malas noticias. ¿Le ha pasado eso? Pues, ¿cuáles son las que queremos oír a veces primero? El Salmo 60 fue escrito después de buenas y malas noticias para el rey David. En la cumbre de su poder, prácticamente David gozó de victoria sobre sus enemigos de cerca y de lejos. En 2 de Samuel 8, 3 al 5. Esas son las buenas noticias. Pero el arrollador éxito de David en la guerra hizo que sus enemigos unieran sus fuerzas mediante una alianza. Y este salmo indica que Edom atacó a Judá desde el sur, trayendo devastación al mal protegido país de David. Y estas son las malas noticias. Tras oír el informe, David se sentó para verter sus emociones en un canto inspirado en el Salmo 60. David reconoció la mano soberana de Dios, lo que había ocurrido, y mire el pronombre que utiliza cuando dice tú, o su equivalente repetido 8 veces en los primeros 4 versículos. No solo Dios se mueve, hermanos, en los asuntos de los hombres, Él posee las naciones de igual manera también, están bajo su control. Por lo tanto, David se podía gloriar en la fuerza poderosa de Dios, sabiendo que en Dios haremos proezas y que la confianza que vemos así mismo en David, hermano, la podemos practicar en el día de hoy. Mire estas dos oraciones y si las puede completar en base a su vida sería un buen ejercicio. Al mirar a mis circunstancias, la mala noticia es, ¿cuál sería la mala noticia de su vida? Y al mirar los recursos de Dios, la buena noticia es, ¿verdad? Que es la comparación, el contraste que podemos hacer entre estas ambas declaraciones. Así que recordemos que la primera plana, ¿verdad? Como dijimos, muchas veces nos trae noticias malas, hermanos, pero qué bonito, ¿verdad? Que Dios es el Dios no solo de refugio, sino el Dios de esperanza también en medio de las dificultades. Así que vemos acá en el capítulo 64 que el mal puede llegar en forma de conspiración secreta o de emboscada debido a que Satanás quiere sorprendernos, hermanos, desapercibidos, nos tienta en nuestros puntos más débiles cuando menos lo esperamos, pero Dios mismo derribará a nuestros enemigos, como dice el Salmo 64, versículo 7, sean físicos o espirituales. La maldad está muy extendida y nos afecta en muchas formas, pero la victoria final ya pertenece a Dios y a quienes confían y creen a sí mismo en Él. Quizás creamos que Dios quiere escuchar solo alguna de nuestras peticiones. Si bien es cierto que debemos alabarlo y confesamos y confesarnos también y hacer peticiones respetuosas, también es cierto que Dios, hermanos, está dispuesto a sí mismo a escuchar a cualquier cosa que deseemos contarle. David se expresó con Dios con sinceridad y estuvo dispuesto a expresar lo que sentía. Y cuando hacía esto, hermano, estaba clamando en autenticidad. Las palabras, ¿verdad?, que se hablan en contra nuestra muchas veces en los ataques son palabras dolorosas, ¿verdad?, que nos toca a veces enfrentar.
Pero si confiamos en Dios, hermanos, esos ataques no van a tener el impacto, ¿verdad? De poder herirnos como tanto planificó la persona que los compartió. En los tiempos del Antiguo Testamento los votos se tomaban muy en serio y se cumplían en su totalidad. Nadie tenía que hacer un voto, pero una vez hecho era obligatorio, como lo dice Deuteronomio 23, del 21 al 23. Así que, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, de esos tiempos, que nuestro sí debe de ser sí, que nuestro no debe de ser no, como dice también la palabra de Dios, y que no necesariamente tenemos que estar diciendo te lo prometo, te lo juro por, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen estas cosas y, hermanos, qué bonito sería saber que podemos confiar los unos en los otros a la mejor manera que podamos hacer. Aun cuando nos sentamos abrumados por la multitud de nuestros pecados, Dios los perdonará si se los pedimos con sinceridad. Las buenas nuevas son que Dios puede y perdonará a todos ellos. Nadie está lejos de la redención y nadie está lleno de pecados, hermanos, de tal manera que Dios no pueda limpiar sus pecados. Así que el acceso a Dios y el gozo de vivir en los atrios de su tabernáculo es un gran honor. Dios escogió un grupo especial de israelitas de la tribu de Leví para servir como sacerdotes del tabernáculo. Y estas personas eran los únicos que podían entrar y que podían servir y tener una función, ¿verdad? Una responsabilidad laboral dentro de lo que es el tabernáculo. Salmo 65 del 6 al 13 hace referencia, ¿verdad?, a la cosecha y glorifica a Dios el Creador como reflejo de la belleza que tiene la naturaleza. La naturaleza nos ayudó a comprender algo del carácter de Dios y los judíos creían que el cuidado de Dios de la naturaleza era un ejemplo de su amor y provisión, no solamente hacia la naturaleza, sino también hacia ellos mismos. El escritor recordaba la famosa historia cuando Dios rescató a los israelitas dividiendo en dos el Mar Rojo. Dios salvó a los israelitas entonces y sigue salvando a su pueblo en la actualidad. De la misma manera en que el fuego refina la plata, hermanos, en este proceso, ¿verdad?, de fundición, las pruebas también, escuche esto, hermanos, refinan nuestro carácter. Nos proporcionan una sabiduría nueva y mucho más profunda para nuestra vida, ayudándonos a discernir la verdad de la falsedad y nos capacita con la disciplina necesaria para llevar a cabo lo que sabemos que es bueno. Sobre todo, estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta de que la vida es un regalo de Dios que debe de apreciarse, no un derecho que debe darse por concedido. La gente a menudo hace pactos con Dios diciendo, si me curas o me liberas de este caos, te obedeceré por el resto de mi vida. Sin embargo, en cuanto se recupera, a menudo nos olvidamos muchas veces del voto y vuelve a surgir ese estilo de vida viejo que antes era el que estaba a la superficie. Constantemente debemos de confesar nuestros pecados debido a que seguimos haciendo el mal, pero la confesión requiere que escuchemos a Dios y deseemos dejar de hacer lo que no le agrada. Así que mire aquí, por ejemplo, David confesó su pecado y lloró cuando dijo, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Así que si nos negamos a arrepentirnos, hermanos, y abrigamos y acariciamos ciertos pecados, se levanta un muro entre nosotros y Dios, quizás no podamos confesar todos los pecados que cometimos, pero nuestra actitud hacia la vida debe de ser confesión y asimismo de obediencia. Y asimismo, hermanos, no escondernos delante de Dios, ¿verdad? Sino estar dispuestos a venir delante de Él honestamente y con sinceridad, humildemente y con un corazón contrito y humillado, porque ese no lo rechazará Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu guianza, por tu entendimiento y por nunca desampararnos. Gracias, Padre, por siempre estar dispuesto. Ayúdanos, Padre, a que asimismo, Espíritu Santo, diariamente podamos buscarte como lo mereces. Te agradecemos, Padre, por estar ahí, interviniendo y dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.